Amigos de CBN Noticias Canadá, bienvenidos. Hoy queremos tratar el tema de la salud en Colombia, uno de los aspectos que más preocupa a la población de este país suramericano. Y como invitada tenemos a una persona conocedora, con una vasta experiencia en este ramo. Ella es la doctora Carolina Corcho, ella es médica psiquiatra y tiene un magíster en ciencias políticas, una persona crítica del actual sistema de salud en Colombia, generado a través de la Ley 100, cuyo ponente es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenida, doctora Carolina, a CBN Noticias Canadá. ¿Cómo me le va? Un saludo a toda la audiencia y a ti, José Augusto, por esta invitación para hablar de este importante tema. Está con nosotros también Nanda Perdomo, una mujer filósofa colombiana, vallecaucana, caleña, quien estará con nosotros también en esta charla. Bienvenida, Nanda. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Qué honor estar con un gran periodista y con una médica que se merece el Ministerio de Salud. Para comenzar, doctora Carolina, ¿cuál es el diagnóstico del sistema de salud en Colombia en estos momentos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en este momento el sistema de salud en Colombia lo regenta la Ley 100 y sus reformas posteriores. Llevamos 3 décadas donde ya podemos hacer una evaluación clara de si funcionó o no funcionó. Para explicarle a la audiencia cómo funciona el sistema de salud rápidamente, en Colombia se tomó la decisión en 1993 de que el Estado entregara los recursos públicos para que intermediarios denominados EPS contrataran clínicas y hospitales para poder garantizar la atención en salud. Digamos que esto fue un arreglo institucional que inicialmente pretendía que fuera muy funcional en el país, pero a lo largo de que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que estos intermediarios recibían tanta plata que tenían el incentivo perverso de negar servicios de salud, de negar que las clínicas y los hospitales atendieran a los pacientes para poder hacerse esos recursos, quedarse con esos recursos que obviamente dan mucha plata de rendimientos financieros en los bancos, que es donde se guarda esta plata. Y por eso empieza a darse en Colombia la tutela. En Colombia se han puesto más de 3 millones de tutelas desde el inicio de la Ley 100, demandando el derecho fundamental a la salud, y cada 2.5 minutos en Colombia un colombiano pone una tutela para que le hagan un tratamiento básico y elemental. Entonces, estos intermediarios cogen muchísimo poder porque tienen muchísima plata de aporte de los colombianos, y lo que decía la Ley 100 era que iban a ser regulados por el Estado, pero esto no pudo ser debido a que por el poder que adquirieron lograron cooptar los organismos reguladores, pagar congresistas, por ejemplo, como estuvo demostrado con el caso de Holger Díaz, destituido por el Consejo de Estado para que mantuvieran las leyes a su conveniencia, poner superintendentes de salud y controlar las decisiones del Ministerio de Salud, muchas de ellas por el poder que tienen estos intermediarios. Y finalmente, pues el saldo que tenemos hoy es que el sistema está quebrado. Se han tenido que liquidar más de estos 100 intermediarios EPS. En este momento ya hay en proceso de liquidación unos 13, pero evidentemente esto ha sido traumático. Se liquidan estos intermediarios y quedan con billonarias deudas a las clínicas y hospitales por las que nadie responde. No se sabe a ciencia cierta cuántos son las deudas en el sector salud. Se dice que entre 23 y 50 billones de pesos porque no hubo vigilancia y el sistema está en una quiebra y en un desfalco feroz que ha llevado a la quiebra a los hospitales, a las clínicas y a la precarización de los trabajadores de la salud, a quienes nos pagan cada 6 meses, cada año, nos tercerizan, nos precarizan porque los recursos no llegan allá, además de las mortalidades en Colombia. Colombia no tiene nada que celebrar respecto a la pandemia. Colombia quedó entre los países del mundo con mayor mortalidad por millón de habitantes. Colombia cumplió casi que una opinión pública impuesta en Colombia, dijeron que el plan de vacunación fue exitoso, pero cuando fuimos a analizar, el plan de vacunación cumplió sus metas apenas ahora que debió cumplir el 31 de diciembre. Si se hubiesen cumplido esas metas el 31 de diciembre, hubiéramos disminuido las mortalidades, de acuerdo al DANE, son más de 150.000 fallecimientos. Eso no es para celebrar, eso habla de una crisis profunda también del sistema, porque muchas de esas muertes eran evitables, pero todavía sigue siendo la tutela, la rama judicial, el principal instrumento para acceder a los servicios de salud, y esa es la situación que tenemos en este momento. Doctora Corcho,
El diseño del sistema de salud en Colombia, de acuerdo con esa ley 100, lo que buscaba era favorecer directamente a los privados, es decir, porque de acuerdo con lo que usted nos manifiesta, los que se están llevando el dinero son las EPS, los intermediarios, que lógicamente no deberían existir. ¿Es así? Exactamente, porque es que estos intermediarios reciben, hagan lo que hagan, por cada colombiano afiliado, más o menos 1.000.000 de pesos al año. Entonces, digamos que tú tienes, hasta hace poco era 800.000, eso ha ido aumentando, son billonarias sumas. Un EPS puede recibir 3 billones de pesos al año, haga o no haga, atienda o no atienda, se muera o no el paciente, no hay ninguna valoración y evidentemente estos recursos los meten en un banco, obtienen rendimientos financieros que jamás son reinvertidos. Y nadie les exige que tengan que pagar a tiempo a las clínicas y los hospitales, entonces simplemente se pueden liquidar y dejar esas deudas ahí. Esto es realmente caótico. Esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo porque realmente no son privados. Son actores particulares que trabajan con recursos públicos de los colombianos. ¿Cómo se financia la salud hoy? Se financia por los aportes de los trabajadores, la parafiscalidad, aportes de los empleadores en menos proporción por una reforma que hubo en Colombia que quitó esos aportes y por los impuestos de los colombianos del presupuesto general de la nación. Es decir, el gran asegurador es el Estado, el que provee los recursos es el Estado, pero con el intermediario no están llegando los recursos a quien realmente hace la atención en salud, que son los trabajadores, las clínicas y los hospitales. Los hospitales en Colombia públicos son la minoría, son más o menos 900, los privados con centros de salud, de prestación, son más o menos 18.000. El 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia es privada. Eso no se va a acabar en una reforma, porque se necesita la prestación de servicios. Por supuesto que se va a fortalecer los hospitales públicos, pero es imposible pensar una reforma sin la participación de las clínicas privadas. Lo que no existe en el mundo es esta figura del intermediario que adquiere mucho más poder que el Estado, con los recursos del Estado, pone en jaque al prestador y no puede ser regulado porque también pone en jaque al Estado. ¿Esos prestadores de servicios, esas EPS, son los amigos de los políticos o quiénes son ellos? A ver, diferenciemos dos conceptos. La EPS es el intermediario. La IPS es el prestador. La EPS no presta servicios de salud. El que presta servicios de salud es una clínica y un hospital. La EPS lo único que hace es recibir la plata y pagarle a la clínica y al hospital. Esa es la confusión que hay en Colombia. Por eso recientemente hicieron una encuesta de cifras y conceptos y le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se eliminen las EPS? El 80% dijo que no. Pero por la creencia que hay es que la EPS es la que presta el servicio de salud. Entonces la gente dice, si me quitan la EPS se acaba el sistema de salud. No es cierto. Quien está atendiendo es un médico, una enfermera que es pago con los recursos del Estado. El EPS lo único que hace es intermediar todo ese trabajo que hace realmente el prestador. Obviamente aquí hay muchos vínculos políticos. Haberle entregado esto a particulares no quería decir que la clase política colombiana no se involucrara. Aquí había, en el marco de este modelo han habido carteles, el cartel de la hemofilia en Córdoba, donde cobraban pacientes que no existían, el cartel de los locos o de los pacientes de psiquiatría, que prefiero mencionarlo así. Se ha mencionado la participación de políticos de alto nivel en el sistema de prestación y en el sistema de intermediación, en el caso del hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces, en ese sentido, sí hay una participación importante, pero sobre todo el actor que más se beneficia de esto es el sector financiero, porque la EPS como intermediario de recursos es un vehículo, es una excusa para recaudar billones de pesos en las arcas bancarias, obtener rendimientos financieros. Y por supuesto, el gran debate que se abre cuando se cuestiona esta intermediación financiera es con el sector financiero que usufructúa esos recursos y efectivamente el sector financiero tiene un poder muy grande en Colombia en la determinación de muchos políticos y eso hace que se dificulte más el debate público, las reformas, porque con estos propios aportes de los colombianos se apela a pauta, encuestas, a una serie de mecanismos para generar una opinión, una matriz de opinión favorable a que el modelo funciona muy bien, cuando las cifras y la realidad no muestran eso.
¿Se tiene un estimativo anual de ese desangre que hay en ese sistema de salud colombiano por esta situación? En Colombia no tenemos un sistema de información público en línea que dé cuenta de eso. En el sistema bancario, todas las transacciones financieras que haga un ciudadano quedan inmediatamente en una nube y digamos, es conocido. En Colombia no. Entonces nosotros nos vamos enterando. Recientemente, cuando iban a liquidar a Café Salud, que la liquidaron, el liquidador dijo, no vamos a pagar 7.1 billones de pesos, no podemos reconocerlos, y eso fue atroz para clínicas y hospitales. Existen diversas cuentas que van, como le digo, de una deuda reconocida por la Superintendencia de Salud de 23 billones de pesos de deudas de las EPS, pero aparte de eso existen otros observatorios que hablan hasta de 50 billones de pesos y hay como diferentes cifras. Si tú paras en este momento al ministro de Hacienda, de Salud, a las EPS y a las clínicas y les preguntas cuánto les deben, cada uno tiene una versión distinta, lo cual es el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de corrupción. Por eso el sistema de salud colombiano es uno de los sistemas más corruptos, reconocido inclusive por la ANDI y la clase empresarial. El porcentaje de ganancias del 3.000% en esta corrupción, debido a que no hay controles, no hay transparencia, es opaco. Ayer salió un informe inclusive del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana donde dice, no podemos, ellos están metidos en todas las cuentas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, para mirar cómo fueron los movimientos para el manejo de los recursos de la pandemia y dicen, pues se gastaron un poco más de 42 billones de pesos y no sabemos en qué. No es posible rastrearlos, no es transparente, es opaco, es oscuro. No estemos diciendo que si se lo robaron o no, no. Lo que estamos diciendo es que no es posible rastrear dentro de las cuentas que deberían ser rastreables para un control social y político qué pasó con esos 42 billones de pesos de la pandemia. Tampoco sabemos cuánto pagaron por las vacunas, si pagaron la cifra que era, en cuánto fueron los convenios y las contrataciones. Es una cosa absolutamente oscura que no debería ser porque esto está siendo manejado con recursos de que aportamos los colombianos que tienen una destinación específica, una función pública y la garantía de un derecho fundamental. Diagnosticado el problema, doctora Corcho, del sistema de salud en Colombia, ¿cuál es la propuesta de usted como conocedora de esta grave situación y de quienes la acompañan? Usted ha sido una dura crítica del sistema en Colombia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente nosotros llevamos un trabajo de 5 años, esto no es un trabajo reciente, trabajando en un proyecto de ley de reforma estructural del sistema de salud. Ya en Colombia, por la iniciativa de la sociedad civil, se aprobó una ley llamada ley estatutaria que consagró la salud como derecho fundamental autónomo, pero la estatutaria ha sido engavetada, es casi que el orden constitucional, es considerado los avances más importantes jurisprudenciales y legislativos del mundo occidental en materia de un derecho fundamental. Ha sido engavetada y no ha habido intereses en los gobiernos de reglamentarla y llevarla a cabo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un proceso donde ha trabajado muchísimas organizaciones de la sociedad civil en Colombia. El 6 y 7 de noviembre hicimos una cumbre social y política para poner un primer borrador de esta organización llamada Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, que es un órgano de la sociedad civil que asesora a la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Convocó a diversas organizaciones donde estuvieron las centrales sindicales, las organizaciones indígenas, gremios médicos, de trabajadores de la salud y de pacientes para discutir un articulado. Es decir, esto tiene un proceso de experticia, no es una improvisación de muchos expertos, pero además un proceso de consulta y discusión en todo el territorio nacional. Hicimos 20 precumbres y hemos hecho más o menos unos 10 poscumbres para seguir discutiendo, aclarando, dialogando y nutriendo este proyecto de ley. Este proyecto de ley, que sería una reforma que tendría que ser discutida por el Congreso de la República, contempla 5 elementos centrales. Primer elemento, el sistema de salud debe ser un sistema público. ¿Qué quiere decir público? Lo que ya es hoy. Pero la administración de recursos debe ser pública. Es decir, el Estado no tiene necesidad de tener intermediarios. Es que lo absurdo hoy es que si tú miras las cuentas del Fondo del Estado, que tiene todos los recursos de los colombianos para la salud, dicen, tengo 5 pesos,
le tengo que dar 2 pesos a las clínicas y los hospitales para que atiendan a los pacientes y 3 pesos a un intermediario para que vea a ver si le paga a las clínicas y a los hospitales para que atienda a los pacientes. Es absurdo. Hoy, construyendo sobre lo construido, ya existe un fondo del Estado. Lo que tenemos que hacer es que ese fondo del Estado, y a eso nos referimos con sistema público, gire directamente a clínicas, hospitales, trabajadores, que son los que están atendiendo los pacientes. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es un sistema que tiene que ser descentralizado, porque Colombia es un país muy diverso y tiene que haber una política preventiva y atención primaria en salud que se construya desde el territorio. Es un sistema que mantiene una prestación de servicios pública, privada y mixta, porque algunos dicen, ay, es que van a estatizar el sistema, van a acabar el sector privado. Esto no es cierto. El 80% de la prestación de servicios en Colombia es privada y esta prestación del servicio se mantendría en el nuevo sistema. El otro tema es un sistema con vocación preventiva desde los territorios, con unos equipos básicos articulados a los hospitales que van a ir a hacer la detección temprana de la enfermedad, la promoción, la prevención que se desmontó en Colombia por completo y por esa vía captar pacientes, por ejemplo, en riesgo para que pueda entrar a un hospital. ¿Cómo funcionaría esto? Muy sencillo, esto es un derecho fundamental. El paciente, por el solo hecho de usted ser ciudadano colombiano, ya tiene derecho a la salud. Usted lo único que tiene que hacer es inscribirse en un hospital cerca a su territorio. En ese hospital usted tendrá un médico general de referencia. Si no le gusta ese médico, usted puede escoger otro cerca a su territorio. Y si usted es enfermo, usted va ahí y ese hospital va a tener de referencia otra clínica o hospital público de segundo nivel si usted necesita un especialista, y si necesita una unidad de cuidados intensivos o algo mucho más especializado, hay otra clínica o hospital de referencia. Eso es lo que llamamos una red. No se necesita autorización de ningún intermediario de EPS. Con la orden médica, usted va y lo atiende, sin intermediario y sin autorización. ¿Quién paga eso? El fondo que hoy ya tiene el Estado se va a descentralizar. Ese fondo va a ser el pago directo a esas clínicas y los hospitales, va a ser la auditoría, va a ser la revisión y se paga. No tiene por qué el paciente irse a hacer una fila a mirar si le autorizan o no. Nadie va a perder lo que tiene ahora. Los pacientes que hoy tienen cobertura, por ejemplo, de enfermedades de alto costo, van a seguir teniendo su cobertura de enfermedades de alto costo, van a seguir siendo atendidos y van a seguir siendo atendidos pues porque los recursos los paga el Estado, solo que quitando esos intermediarios, el país va a ganar mucha plata. Se calcula en el mundo que una intermediación de esas cuesta el 30% de los recursos. 10% que por ley ya se les entrega por administrar el sistema. Todos esos recursos se recuperan, va a haber un poco más de recursos para distribuir en las zonas rurales dispersas donde se tienen que fortalecer los hospitales públicos, porque tiene que haber un plan de dotación de hospitales, porque hay zonas alejadas de Colombia donde no llega una clínica privada. Allá tiene que estar el hospital público, en la zona dispersa rural del Guaviare, del Amazonas, de La Guajira. Tenemos unos mecanismos diseñados para que esos hospitales no los controle la politiquería del clientelismo que hoy controlan muchos de esos hospitales. Entonces la ley tiene todos los mecanismos para que esa clínica y ese hospital esté protegido y no haya corrupción. El sistema además tendrá algo que se llama determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes? En Colombia muchas veces la gente se muere por enfermedades que causan algunos asuntos que no tienen que ver directamente con la atención de la enfermedad, pero por ejemplo el fracking, por ejemplo el glifosato, por ejemplo la ausencia de un acueducto y un alcantarillado, explica una parte importante de las mortalidades que se presentan por deshidratación todavía en Colombia, la desnutrición todavía existe en Colombia. Entonces se crea una comisión de determinantes sociales de la salud para proyectar cuántos acueductos y alcantarillados tiene que financiar el Estado y en qué partes para poder potabilizar el agua. ¿Cuáles son las medidas medioambientales que se tienen que tomar para evitar enfermedades respiratorias? O sea, esto va más allá de solo la salud como atención de la enfermedad. Esto es entre varias carteras tienen que tener esto para hacer una inversión que va más allá del sector salud, pero por supuesto que tiene que ver con el derecho fundamental a la salud. También hay una propuesta de formalizar los trabajadores. José Augusto, el 80% de los trabajadores en Colombia nos pagan a destajo, a veces contratos verbales. El médico tiene que ir a sentarse a trabajar, si el paciente llega le pagan o si no llega no le pagan. Estamos tercerizados, a los médicos, enfermeras les pagan cada año,
cada 6 meses, cada que se pueda y sin intereses. Es realmente una crisis profunda la que vive un trabajador de la salud en Colombia. Eso tiene que tener una política de formalización que también está contemplada. Y ya por último, tenemos unas medidas anticorrupción. Esas medidas anticorrupción son un sistema de información público en línea, una Big Data, donde pueda estar todas las transacciones financieras, administrativas del sistema, de tal manera que cualquier ciudadano pueda consultar ese fondo que está descentralizado, cuáles son los giros que está haciendo. Unos mecanismos de participación ciudadana en las clínicas, en los hospitales y en un órgano de gobernanza del sistema que se llama Consejo Nacional de Salud y consejos territoriales por departamentos y municipios, donde están las distintas organizaciones de la sociedad civil, los pacientes, los trabajadores, para poder hacer control sobre los recursos y sobre el funcionamiento del sistema. Una superintendencia de salud que no va a ser la sala de negocios de los intermediarios, es una superintendencia de salud al servicio del ciudadano, que va a estar descentralizada con oficinas en todo el país, respondiendo las quejas de inatención en tiempo de 72 horas, no cuando el paciente ya se murió, cuando están en el funeral o cuando ya no se requiere. Todos estos son mecanismos de control anticorrupción. Nanda Perdomo, ¿tiene preguntas para la doctora Carolina? Sí, Carolina, desde el exterior, Colombia se ve como un país de cirugías estéticas en cuanto a la medicina. Y yo me pregunto si en un proyecto de gobierno progresista podría haber un control en especial sobre determinadas universidades privadas para que haya una formación ética para los médicos, que no crean que ser médico es un negocio de transformar el cuerpo de las mujeres hasta deformarlas. Sí, por supuesto que tiene que haber. También nosotros tenemos contemplado una propuesta de cambio de política educativa. En Colombia existe algo que se llama el principio de la autonomía universitaria, donde el Estado no puede intervenir sobre los currículos, pero lo que sí puede abrir el Estado es un gran diálogo sobre cómo se tiene, cuál debe ser el nuevo modelo o los nuevos valores y directrices desde el Estado de Derecho, desde el derecho fundamental a la salud, para la formación de médicos y enfermeras, sin que se intervenga directamente en la modificación de los currículos. Sí se puede abrir por lo menos esa conversación con las facultades de medicina. Ahora, aquí el sistema ha sido evaluado en Colombia, en el mundo, como un sistema maravilloso, pues por ese tipo de cosas, porque hay unos clúster que venden servicios de estética y todo eso hacia el exterior a buen precio, pero eso no tiene que ver nada con el Sistema Nacional de Salud. Aquí algunos políticos lo presentan como el gran éxito del sistema, como si eso fuera lo que estuviera resolviendo las muertes de niños y niñas en el Chocó, las muertes de las madres en La Guajira. Eso no tiene nada que ver. Y por supuesto, una reforma a la salud pues no podrá impedir que algunos quieran vender ese tipo de servicios y hacer ese tipo. Lo que sí se puede hacer es una regulación de que quien lo vaya a hacer tenga la idoneidad y tenga todas las condiciones para poder hacerlo de la mejor manera. Doctora Carolina, ese nuevo modelo de sistema de salud universal, ¿de dónde lo toman ustedes? Esto es un estudio que hemos hecho de muchos sistemas de salud del mundo, incluido el sistema de Costa Rica, que es considerado el mejor sistema de América, los sistemas de la Comunidad Económica Europea, la propia experiencia colombiana, porque evidentemente no podemos hacer un copie y pegue en Colombia sin conocer las instituciones. Nosotros hemos contado en la elaboración de esta propuesta con personas que conocen profundamente el sistema de salud, han estado en el diseño de cada una de las reformas en los últimos 40 o 50 años en Colombia, han estado participando del sistema desde los distintos estamentos, desde el Ejecutivo, en secretarías, desde la gerencia de hospitales, desde la Contraloría, los organismos de control. Entonces también parte un conocimiento propio de las profundidades del propio sistema de salud, de tal manera que nosotros podamos ofrecerle al país no solo una crítica, porque claramente nosotros somos críticos de este sistema, sino una propuesta soluble, viable, posible, que se va a hacer en una transición, porque parte de la calumnia que está levantando las fuerzas de la extrema derecha y quienes defienden esto es que nosotros vamos a acabar el sistema de salud. Eso no es cierto, que no vamos a construir sobre lo construido. Sí vamos a construir sobre lo construido. Lo construido del sistema de salud es su talento humano, su personal de la salud. Lo que pasa es que hay que fortalecerlo, hay que dignificarlo.
Los avances tecnológicos de la ciencia médica se van a proteger, se van a incentivar. La construcción de sus hospitales que se van a fortalecer aún más. Las capacidades tecnológicas de sus clínicas, por supuesto que eso se tiene que fortalecer. El sentido de solidaridad de la financiación del sistema, donde todos aportamos y el más pobre se enferma, pagó menos, pero igual el sistema lo va a atender igual porque todo el que más tiene subsidia o ayuda a pagar al que menos tiene. Eso se va a mantener, pero lo que no sirve, lo que no se necesita y no aporta valor agregado, toca transformarlo definitivamente para poder seguir adelante. En cuanto al tema de medicamentos para los usuarios, ¿está contemplado dentro de este nuevo modelo? Claro, el sistema va a pagar los medicamentos se entregarían en la propia clínica y hospital, muchas de ellas lo hacen en este momento. Y por supuesto, aquí en nada cambia con esta transformación que se está proponiendo las condiciones actuales de pacientes crónicos, por ejemplo, que los atienden en su clínica, seguirán siendo atendidos en su clínica, que tienen que pagar, dicen no tengo que pagar nada, igual no tiene que seguir pagando nada porque igual esto lo está pagando el Estado. La creencia que se ha sembrado en el país, que es una matriz de opinión engañosa para evitar las reformas, es que aquí el intermediario EPS es el que pone la plata y que si se acaba ese intermediario ya no va a haber quien ponga la plata. Eso no es cierto. La plata la ponemos los colombianos a través del Estado. Los estados en el mundo se financian de esa manera, mediante impuestos, aportes de empleadores, de trabajadores, impuestos que ponemos todos. Es una financiación estatal totalmente. ¿Cuánto tiempo demoraría implementar este nuevo modelo, entendiendo que es un camino tedioso, muy largo y sobre todo de trabas políticas en Colombia? Bueno, nosotros creemos que un gobierno podría implementar medidas transitorias, inicialmente de fortalecimiento de los hospitales, de creación de los equipos básicos de atención, de prevención y promoción, de fortalecimiento de los organismos de la Superintendencia de Salud, de giro directo y saneamiento de la deuda que se encuentra en este momento. Se necesita un gran acuerdo de punto final, sí, para sanear esas deudas que hay en este momento. Y de ahí se tendría que presentar el proyecto de ley para que surta el debate democrático, que son 4 debates de una ley ordinaria. Y posterior a esto, el tiempo de transición pensaríamos nosotros que son 2 años, es lo que hemos visto en otras reformas, es lo que hemos consultado con diversos expertos que podría demorar una transición de este tipo. No el atropello, y además la transición ya la tuvo que empezar el gobierno, porque la realidad es que SUD y las EPS están quebradas, eso es una realidad, esa es la razón por la que el gobierno ha tenido que entrar a liquidarlas. O sea, no hay necesidad ni siquiera de decir que se van a acabar las EPS, es que ya solas se están acabando. Es indefendible de unas organizaciones que están en quiebra y que tienen quebrado el sistema. Finalmente, doctora, cuando se trata de implementar esto, y si usted es ministra de Salud, perdón, ¿qué es lo primero que va a hacer? Es decir, usted viene trabajando desde hace 5 años con un grupo de especialistas en Colombia y fuera de Colombia. ¿Qué sería lo primero que usted haría? Ahorrémonos lo de ministra de Salud. Digamos que sería lo primero que tendría que hacer un gobierno en el momento en que llegue allá. Bueno, lo primero que tendría que hacer pues es presentar el proyecto de ley, porque eso debe iniciar el trámite en el Congreso de la República. Lo segundo que tendría que hacer es revisar la normatividad que se ha expedido en Colombia por parte del Ejecutivo, que es contraria a la ley estatutaria en salud, que es del orden constitucional. Por ejemplo, en este momento no tendrían que haber barreras de acceso por autorizaciones de intermediarios. Que el paciente necesita un tratamiento y tiene que ir a una autorización, eso no cabe. Eso fue eliminado ya por una ley estatutaria en este país. Es construir sobre lo construido. Eliminar esa autorización. Y esa autorización no tendría que existir. Se tendría que rápidamente hacer un plan de choque que tiene que ver con las quejas represadas en la Superintendencia de Salud. Las quejas y peticiones que son cientos de miles por inatención. ¿Qué pasa que no se resuelven? ¿Cuáles son los cuellos de botella para que esa superintendencia por lo menos empiece a resolver eso en 96 horas? Aquí no podemos seguir con tutelas y hay que hacer todo lo que haya que hacer para que eso opere. Lo demás es que se tendría que empezar
a proponer los equipos básicos de atención en todo el territorio nacional, con cargo a los hospitales, que eso lo tenía antes Colombia y ya no lo tiene, y esos equipos básicos podrían empezar a implementarse para hacer todo el trabajo comunitario de prevención, de promoción, como lo hacen los mejores sistemas de salud en el mundo. Esas serían algunas de las medidas, y además en el plan de desarrollo se tendrían que incluir ya medidas de choque frente al problema del hambre en Colombia, que en este momento está en una situación de hambruna, frente a la situación de mortalidad infantil, que es muy grave en este momento, la situación de mortalidad infantil, sobre todo en las zonas dispersas y pobres, unas medidas de choque para poder controlar eso, y la mortalidad materna. Pues muchas gracias, doctora Carolina, y esperamos que Colombia pueda implementar este novedoso sistema integral de salud allí. Muchas gracias por estar en CBN Noticias y atender el llamado de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Augusto, Nanda, y bueno, un saludo a la audiencia de este programa. Nanda, muchas gracias.